Cuando decidimos incluir en nuestra familia un nuevo miembro, un animal, un perro, un gato, cualquier animal de compañía, tengamos presente que viene en una situación forzada, no decidida por él mismo, y necesita, como cualquiera de nosotros, un tiempo de adaptación. Este tiempo de adaptación es muy importante para evitar que surjan problemas futuros. Y diréis, ¿cómo hacemos este tiempo de adaptación? Es muy sencillo, siempre podéis contactar con un educador canino que os va a asesorar y va a ir en la línea simplemente de permitir mucho descanso, ofrecer pocos estímulos para que al menos pueda adaptarse a este sitio nuevo. Pensad que tenemos una vivienda nueva, olores nuevos, gente nueva, rutinas nuevas, incluso hasta comida nueva muchas veces, otra manera de comportarse, otra manera de relacionarse, y necesita estar quieto, observarnos para aprenderlo y adaptarse. ¿Por qué? Porque lo que él quiere es estar bien con nosotros y nosotros estar bien con él. Es un pacto fácil. Le permitimos adaptarse y él se adapta a nosotros. A partir de aquí todo funcionará y los pequeños desajustes que tengáis en un futuro los solucionaréis vosotros mismos. Si en esta etapa contactáis con un educador, os permitís tener herramientas suficientes para que se adapte y para que el día de mañana tengáis recursos para tirar para adelante con cualquier situación, como con cualquier otro miembro de vuestra familia. Si por cualquier motivo, por cualquier circunstancia comprensible, no os ha podido dar el tiempo de adaptación que comentamos de ese mes, hoy en día nuestra rutina puede llevarnos perfectamente a no poder ofrecerlo, pueden aparecer señales de futuros problemas, señales que quizá pasan desapercibidas, pero son importantes de conocer. Señales como comportamientos extraños en la calle, tensiones de correa, intensidad hacia otros perros, incluso algún gruñido, incapacidad de quedarse solo en casa, pipis en casa, cacas en casa, malas relaciones. Todo esto son señales que nos deben hacer saltar la alarma y decir, ostras, esto es un futuro problema, esto quiere decir que el perro no está bien adaptado. Aquí os aconsejamos que os pongáis rápido en manos de un profesional para evitar situaciones complicadas en un futuro. Cuanto antes las cojáis, antes se redireccionan, antes se ayuda al perro a solucionarlas y quedan una anécdota, una simple complicación sin llegar a ser un gran problema.